Ujú. Bueno, pues sí, yo creo que el problema de la vivienda, el que se habla ahora, pues yo creo que se puede casi reducir a un, bueno, no se puede reducir, pero decir que yo creo que el factor principal en este momento es que tenemos después de estas casi 2 décadas de boom inmobiliario desaforado, tenemos un parque absolutamente sobredimensionado. Es decir, que no se puede pensar que después de haber llegado a hacer 900.000 viviendas, como se hacía en el año 2006, en este momento eso no pueda considerarse el problema más. El problema más grave es que contra lo que se pueda o se podía pensar en un determinado momento, en este momento no faltan viviendas, casi diríamos que sobran viviendas. O sea, hay que matizarlo porque las situaciones son siempre asimétricas. En unos sitios a lo mejor sí falta, pero en otros sobran. Pero yo creo que hay una cifra, me gusta siempre hacer referencia a ella, y es comparar el parque total de viviendas que tenemos en este momento en España con el número de habitantes, que es una cifra significativa, casi la cuenta de la vieja. En este momento tenemos un parque de 25 millones de viviendas y somos 44 millones de españoles. Entonces, si haces el cálculo, te sale a menos de 2 personas por vivienda. Y realmente en España no se está viviendo 2 personas por vivienda en términos medios, sino que la media se acerca más a 3 que a 2, es 2,62 más. Con lo cual, si todo fueran viviendas principales, estaría claro, ya tenemos un problema grave de superávit de viviendas. Aquí siempre se dice, bueno, pero es que estamos en un país turístico en que hay una gran parte de la vivienda que es vivienda secundaria, que cumple un papel importante dentro de la industria turística, que necesariamente tiene que estar vacía. Dice, bueno, pues si hacemos el cálculo así, nos sale el, el número de viviendas principales en este momento sería en torno a los 16 millones, porque aquí tenemos un 70% de vivienda principal, que es la proporción, si comparamos que en Europa, donde yo que sé, en Holanda o en Alemania, Inglaterra, las cifras de vivienda principal del tanto por ciento con respecto al número total de viviendas suele ser del 90%, es decir, que la mayoría de viviendas son viviendas principales, que hay muy poca vivienda secundaria. Pues vemos que aquí hay un número, el porcentaje es muy diferente, es un 70%, que decir que hay mucha vivienda secundaria. Aún así, si hacemos la cuenta esta de la vieja, dividiendo esos 16 millones entre los 44 millones de habitantes que somos, nos sale a 2 millones, perdón, 2,5 habitantes por vivienda aproximadamente nos sale, con lo cual aún así vemos que el problema es real. Las cifras más o menos oficiales hablan de 1 millón de vivienda nueva sin vender, pero las cifras más, digamos, que se están barajando en este momento es que tenemos un parque de vivienda no secundaria de 3 millones, aproximadamente 3 millones y medio vacío. En resumen, no hay un problema efectivamente de vivienda. Desde luego, a nosotros como a los arquitectos, yo creo que esta perspectiva es fundamental. Es decir, que nosotros estamos habituados a pensar que nuestra función es construir más vivienda, ocupar territorio. De alguna forma lo llevamos, digamos, casi en los genes, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos aquí? Pues para construir vivienda, que parece que es el elemento principal. Sin embargo, está claro es decir, que nos hemos pasado, por decirlo en términos coloquiales. ¿Qué ocurre? Que hay un problema de acceso a la vivienda. El problema es que se ha producido el mercado, diríamos, podríamos decir, en el mejor de las explicaciones, que ha enloquecido, y en el mejor de el peor, o sea, si no le miramos, no lo contemplamos con malos ojos, decimos, bueno, es que ha enloquecido, es que es irracional. No, yo creo que ha habido una estrategia consciente. Yo creo que se sabía aquí muy claramente lo que se estaba haciendo. Lo que pasa que aquí el cortoplacismo con el que se actúa muchas veces en el ámbito de la productivo español ha llevado a que, aunque yo creo que todo el mundo
podíamos saber a lo que estábamos creando una enorme burbuja inmobiliaria, pues no se había, nadie ha puesto de forma decidida, no se pusieron solución cuando había que haberla puesta, que se hace ya varios años. Entonces, en este momento tenemos, por una parte, unos precios que se hincharon, unos créditos baratos que se repartían como churros entre la gente, el dinero estaba barato, la gente pensaba que podía, con pequeños sueldos, hipotecándose con plazos enormes de 40, 50 años, ya todo el mundo se creía propietario de una vivienda. Hemos vivido una especie de fantasía absoluta, un mundo del país de las maravillas, y claro, ha llegado, como se dice el tío Paco, con las rebajas, y en este momento pues vemos que ocurre lo que era previsible que ocurriera. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ha ocurrido ya otras veces a nivel mundial. Este tipo de proceso se produjo en Inglaterra, se produjo en Alemania, se ha producido en Japón, y siempre el resultado es el mismo. En un momento dado se deshincha la burbuja inmobiliaria y nos encontramos con un enorme parque de viviendas, unos precios distorsionados, un montón de gente hipotecada hasta las cejas y todo un sector de la población que tiene problemas de acceso a la vivienda. Si a eso unimos además que ha habido una estrategia de cambio absoluto de la cultura a lo largo de esto, no es de estos últimos 20 años, esto es, digamos, casi del último 60 o 70 años, un cambio absoluto de la cultura de la vivienda en España hacia la propiedad, que muchas veces cuando se habla de la propiedad de la vivienda en España parece que sea históricamente la forma de acceso a la vivienda más tradicionalmente, históricamente consolidada en España, y eso no es cierto. Es una estrategia que se ha desarrollado en las dos últimas generaciones. La generación por ejemplo, de mis abuelos vivía plenamente en la cultura del alquiler. Y eso es muy importante, decir que yo creo que las alternativas a la vivienda en este momento, la alternativa a la vivienda va efectivamente por partir de que existe un enorme parque de vivienda y intentar ajustar esa oferta y esa demanda, intentar que el desequilibrio que hay en este momento entre todos los sectores que carecen de acceso a la vivienda y ese parque de vivienda, ese desajuste entre oferta y demanda se solucione a través de medidas de gestión que pongan ese parque inmobiliario en carga. ¿Qué ocurre? ¿Qué otro problema hay en el ámbito de la vivienda? Pues que además lo que se ha construido en estos años, en general, en términos generales, es muy mediocre. O sea, es mediocre desde el punto de vista del producto vivienda, arquitectónicamente, constructivamente, y desde el punto de vista de la ciudad y desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, hemos ocupado enormes extensiones de suelo, hemos sacrificado territorio. El caso de la Huerta Valenciana, absolutamente sacrificada al ladrillo, es un ejemplo paradigmático, y lo hemos hecho además no creando ciudad, sino creando un espacio desarrollando espacios de muy baja calidad en todos los sentidos, lo cual introduce nuevos problemas. En este momento, el gran reto que se plantea, precisamente, yo creo que en ese sentido las estrategias que se plantean desde el gobierno no son desacertadas, es evidentemente la rehabilitación y el reciclaje, pero ya no tanto la rehabilitación de los cascos antiguos y del tejido consolidado de la ciudad, que también, sino también la muy pronta, o va a ser necesario ponerse a ello pronto, la muy pronta rehabilitación de los barrios, de muchos de los barrios nuevos que se están construyendo. Es decir, rehabilitación en todos los sentidos y especialmente en el ámbito de los espacios públicos y los espacios urbanos. En el ámbito también de la calidad y la adecuación bioclimática de todo ese parque construido, que es un parque que no responde para nada a los estándares necesarios en este momento en un panorama global de
problemas energéticos y de escasez energética y de cambio climático, etcétera. Es decir, que hemos puesto la máquina inmobiliaria a funcionar a pleno rendimiento para crear un espacio de muy baja calidad, y eso nos enfrenta a un reto de una enorme magnitud. Digamos, la buena noticia es que hay mucho tajo. Es decir, que cuando en el ámbito de la construcción se piensa bueno, que es que está parada la máquina inmobiliaria, evidentemente está parada, y bien parada tiene que estar la máquina de seguir produciendo ese tipo de tejido de baja calidad, pero yo creo que hay un enorme margen para crear puestos de trabajo, para crear nuevas inversiones, para innovar en el ámbito de la vivienda en todos estos aspectos, en el aspecto sobre todo de la rehabilitación y de la adecuación bioclimática de todo el parque existente.